elambito.com. El juzgado 47 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 4 años y 4 meses de prisión a Luis Fernando Duque, ex representante legal de Centros Poblados, por su participación en el escándalo de corrupción del desvío de más de 70.000 millones de pesos que iban dirigidos a instalar internet en zonas alejadas del país. El tribunal declaró penalmente responsable a Duque como coautor de los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado en favor de terceros. Junto a la condena a pena privativa de la libertad de 52 meses de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 7.710 millones de pesos por los delitos cometidos. Además, Duque fue inhabilitado para el ejercicio de derechos, funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad. Asimismo, le negaron los mecanismos sustitutivos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria, como también la prestación de servicios de utilidad pública, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. Agregó además en la sentencia del juzgado: abónese el tiempo a la pena, el tiempo que el procesado ha estado privado de la libertad en razón de estas diligencias, se lee en la sentencia del juzgado. Duque será trasladado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC a un establecimiento carcelario que será designado tras ser informados de la decisión. En este momento, el ex representante legal de Centros Poblados se encuentra con medida de aseguramiento en su lugar de residencia, en el municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico. De esa forma, el juez de ejecución de penas y medida de aseguramiento que se asigne deberá descontar de la pena el tiempo que el procesado ha estado privado de la libertad en medio del proceso. Duque se consideraba una de las cabezas de la Unión Temporal Centros Poblados, la cual desvió 70.000 millones de pesos del anticipo de un contrato que tenía como fin instalar internet en zonas apartadas del país. En el mes de abril, Jorge Enrique López, el responsable de conseguir la garantía falsa que presentó la Unión Temporal para ganarse el contrato, fue condenado. Al leer la condena, el juez señaló: condenar a Jorge Enrique López Benavides como coautor responsable del delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo con fraude procesal, ambos con circunstancias de mayor punibilidad a la pena de 48 meses de prisión, señaló el juez al leer la condena contra el procesado. Explica la revista Semana que el implicado fue condenado a 48 meses de cárcel y una multa de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Además, fue inhabilitado por el mismo tiempo de la pena para ejercer cualquier cargo público con el Estado. La condena se deriva del acuerdo entre la Fiscalía y el procesado, que además reintegró más de 180 millones de pesos. López actuaba en las sombras. Cuando el escándalo estalló y se supo que la garantía bancaria para soportar la experiencia y músculo financiero de Centros Poblados ante el ministerio era falsa, nadie volvió a saber de él. Así comenzó la investigación. El portal especializado Focus Noticias recordó que la investigación inició luego que Duque Torres y 2 personas más falsificaron las siguientes 3 garantías bancarias de naturaleza privada al indicar que presuntamente eran emitidos por la entidad financiera Itaú. Posteriormente, el procesado, en calidad de representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, firmó y usó las garantías bancarias citadas en líneas anteriores como medio de prueba para acreditar cumplimientos y requisitos de perfeccionamiento exigidos para la ejecución del contrato de aporte número 1043 de 2020. Entre dicha empresa y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Lo anterior con el fin de suscribir el acta de inicio del contrato de aporte 1043 del 30 de diciembre del 2020 ante el Ministerio, aportándolos a la plataforma SECOP2, y de esa forma hizo caer en error al servidor público Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien fungía como supervisor del contrato, para dar por cumplido los requisitos de perfeccionamiento e iniciar con la ejecución del objeto pactado. Explica Focus Noticias
que una vez iniciada la relación contractual, Luis Fernando Duque, como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, conformadas por las empresas Novotic, Omega Building, Intec de la Costa e ICM Ingenieros, se apropió en provecho de terceros por el valor de 15.244 millones de pesos. Se conoció que el monto fue apropiado en favor de Tapia Aldana y Ángel Cáceres Bayona, dinero que correspondía al anticipo del contrato de aporte 1043 de 2020, celebrado el 9 de diciembre de ese mismo año en el Fondo Único de las TIC y la Unión Temporal ya referida. Dinero que nunca fue invertido en la ejecución del contrato y cuya administración le fue confiada por razón o con ocasión de sus funciones. Reitera el portal Focus que por lo anterior, el Juzgado 47 del Circuito de Bogotá decidió declarar penalmente responsable a Luis Fernando Duque como coautor por los delitos de falsedad en documento privado. Duque fue condenado a las penas principales de privación de la libertad de 4 años y 4 meses y una multa de 7.700 millones de pesos que deberá pagar en los próximos 12 meses. Elambito.com.